Hola, tengan todos muy buena noche de viernes 12 de noviembre, viernes en que como siempre voy a saludar a toda nuestra audiencia de plataforma de TVX, en donde sea que nos sintonicen, en el streaming de tvx.com.sv, en el canal de Informa TVX de YouTube o en canal 23 de Claro TV y Cable Color, 28 de Tigo Digital y donde sea que nos sintonicen. Un saludo muy cordial, gracias por estar siempre pendientes, por dejarnos sus comentarios. Los revisamos siempre, que se hagan con tolerancia a las críticas. A mí me parece que nos ayudan a crecer. Es lo mejor que se puede hacer, escuchar críticas que son constructivas y que se hacen con mucho respeto. Yo tengo a bien siempre recibirlas. Así que muchas gracias por sus comentarios y vamos como siempre a ver qué es lo que sucede en la coyuntura nacional. No sin antes darle la bienvenida al equipo de plataforma de TVX, a Eduardo Alvarenga, y también, bueno, la despedida al maestro Dago. Estuvo realmente desde que comenzó el programa y mis respetos para don Dago, porque para los que no saben, preparar plataforma cada viernes o cada martes, el día que nos toque, es un compromiso con ustedes y un compromiso que se hace cada vez más grande, porque tenemos que prepararnos, porque debemos estar pendientes del acontecer nacional, hacer análisis, hacer conclusiones, escuchar diferentes puntos de vista, sacar nuestra propia opinión y vertirla sin ningún tipo de censura como es este espacio de plataforma. Es realmente una responsabilidad, no solamente se trata de sentarse y hablar, sino que hay que preparar o por lo menos puntear y de una forma muy responsable. Así que para ustedes, con mucho cariño de parte de todos nosotros y el equipo de TVX, aquí les preparamos plataforma todos los días a las 7 de la noche. Y entonces hoy tuvimos a Eduardo Alvarenga por primera vez en su debut en este espacio y los invito a que escuchen su plataforma, ya que está en el tema que se ha discutido durante toda la semana, la situación de los asesinatos, el alza que hubo por 3 días de unos 40 aproximadamente, el tema de los desaparecidos, las reacciones, todos los planes que se pueden hacer, lo que sucedió al respecto de este tema. Él nos habló del protocolo que se debe seguir, que ya la UNODC estuvo, digamos, impulsando desde el 2018. Yo recuerdo la administración anterior de Fiscalía, cuando se empezó a impulsar este programa a nivel de Fiscalía también, todo el protocolo que se debe seguir de las 6 horas, lo que usted debe de hacer, lo que usted no debe de hacer. Cuando le diga a alguien no denuncie en redes, si me van a criticar en sentido negativo por esto que voy a decir, pero yo me uno a que lo primero que hay que hacer o que lo que primero que podría hacer, que es de mucho beneficio, además de alertar a la policía, es compartir en redes la información. Definitivamente ayuda bastante que se haga viral un tweet, impulsa muchísimo también para que esta información llegue a las autoridades, para también hacer una especie de presión a las autoridades que presten debida atención a estos tipos de casos que son muy importantes. Yo no puedo imaginarme realmente que alguien de mi familia, otra persona de mi familia, ya que en la época de la guerra sí tuvimos desaparecidos, desaparezca y no saber qué hacer. Es decir, todo lo que sea útil para difundir la información, yo creo que es bienvenido y no podemos ni siquiera considerar la idea que se le diga a un familiar no comparta en redes la situación por la que está pasando y no pida ayuda en redes. Yo creo que todo lo contrario, pidamos auxilio a través de las redes y ojalá y nuestro caso de desaparecidos no sea por crímenes de pandillas o por delincuencia, que pues todos sabemos que desembocan definitivamente en homicidios, ya que las pandillas se han sofisticado o han encontrado la manera de ya no dejar los muertos tirados en la calle, sino que ahora buscan la manera de ocultarlos. Y definitivamente eso es lo que está pasando, quizás no en la medida del nivel de asesinatos que se tenía en El Salvador en tiempos anteriores. Sin embargo, sí es un flagelo, que es un tema bastante delicado, bastante sensible, que hay que saber realmente, no solamente el estudio, la preparación, la experiencia al respecto, sino que además hay que saber comunicarlo y tener mucha empatía a la hora de comunicarlo. Y me refiero a esto porque mucho se ha hablado que si esto es producto de una tregua o son fuerzas oscuras o tregua. Yo creo que todo es especulación. Hasta este momento no tenemos nada cierto, no podemos afirmar absolutamente ninguna de las causas. Sin embargo, tenemos la experiencia del pasado que nos ha enseñado
que en El Salvador se han hecho treguas con pandillas, pero que también se ha pactado con estas para que incluso se conviertan en una fuerza electoral importante. Es decir, las pandillas han tomado protagonismo y han sido fortalecidas por el Estado. Es un fenómeno que se ha generado desde las mismas estructuras y bases del Estado, es decir, estos grupos pandilleriles son hijos del Estado fallido que ha tenido El Salvador desde hace muchísimos años, porque esto viene desde la época de la guerra prácticamente, que no se le dio la atención debida y entonces empezó a proliferar el conflicto con los temas de las pandillas. Luego vino una falsa respuesta hacia este fenómeno con el plan de mano dura, el plan super mano dura, luego con el cambio de gobierno que hubo, pues lo que hubo fue un fortalecimiento estructural y económico, que hasta se convirtieron en actores políticos las pandillas, y eventualmente todo sale a la luz. Si es una tregua o si es fuerzas oscuras detrás, es cuestión de tiempo. Puede ser lamentablemente años o puede ser pronto, pero lo vamos a saber, siempre sale a luz. Si no, no supiéramos en este momento todas las negociaciones que se han dado en el pasado, que hemos tenido funcionarios admitiendo que se ha entregado dinero a las pandillas y no pueden desmarcarse y decir es que les entregamos el dinero para que dejaran de extorsionarnos. Falso. En el momento en el que alguien decide entregar voluntariamente dinero a un grupo como estos, considerados terroristas en El Salvador, definitivamente estamos financiando el terrorismo. No hay otra forma de llamarlo que financiamiento del terrorismo, y aquí hemos tenido probado que eso sí ha sucedido y que también han habido alzas por motivos de incumplimiento de esas treguas, que han habido alzas por enfrentamientos entre pandillas. Podemos enunciar diferentes causas. Lo cierto es que en este momento no sabemos cuál fue la causa, sin embargo, el hecho que nos digan que van a abrir una válvula y que la van a cerrar el fin de semana, significa que no solamente que las pandillas hicieron un sacrificio, porque eventualmente estas personas, ahora hay reacción y una reacción no de pantalla como la que teníamos antes, que les ponían teléfonos adentro a los pandilleros para que pudieran mandar sus órdenes hacia afuera y que la reacción no era reacción, pues había una tregua oculta, sino que ahora sí tenemos reacción y lo estamos viendo en la actuación que están teniendo las autoridades. Sin embargo, eso no significa que no haya aspectos que se puedan mejorar. Definitivamente, cuando nosotros hablamos del tema de los desaparecidos y de este tipo de criminalidad que en el pasado ha sido tregua y que produce el fenómeno de desaparecidos, que si bien no es nuevo en El Salvador, pero el tratamiento legal de carácter penal, de persecución, sí es nuevo. Y lo que esperamos que sea más nuevo todavía es la aceptación abierta de que el fenómeno existe, no como en el pasado que nos decían es una simple limitación a la libre circulación. Es decir, cuando el desplazamiento forzado no le querían decir desplazamiento forzado, sino que limitación a la libre circulación, y que al final cuando estas personas desplazadas internamente se quedan en sus lugares de vivienda, pues algunos llegan a ser desaparecidos y eventualmente muertos. No es cierto que muertos esté mejor que desaparecidos, como también dijo otro funcionario. Yo creo que hay que tener tremenda empatía a la hora de hablar, hay que tener mucha sensibilidad sobre este tema, hay que dejar lo político en segundo plano, lo político partidista o partidario, y entonces cuando hablamos de desaparecidos hay que tener mucha sensibilidad en el tema. Por eso es que yo quiero hacer un llamado, que siempre se puede mejorar. Desafortunadas las declaraciones del ministro de Gobernación, del ministro de Seguridad, definitivamente creo que se puede mejorar. Cuando una persona tiene mucha preparación para algo, también hay que saber comunicarlo. Y a la hora de comunicarlo hay que tener mucha sensibilidad, porque los temas son delicados y sensibles, valga la redundancia. Pero no podemos venir a confundir nuestros roles. Él es ministro de Seguridad, no es fiscal general. Me parece que ha habido una terrible confusión o desafortunada confusión de roles, porque me pareció de verdad bastante desubicado el hecho de venir a afirmar en este estadio procesal, que ni siquiera se había dado la audiencia inicial en el caso, que había nexos entre drogas, pandillas y las víctimas. Estamos
revictimizando desde los funcionarios encargados de proporcionarnos seguridad. Ese tipo de afirmaciones son afirmaciones conclusivas en procesos penales de alegatos que hacen los fiscales. Ese tipo de afirmaciones, si bien es cierto que puede ser que resulte cierto al final o que hayan elementos recabados que fundamenten o que respalden ese tipo de afirmaciones, no tienen que hacerse, muchísimo menos por un ministro de Seguridad. Y definitivamente que no fueron las palabras más felices ni las afirmaciones más propias o apropiadas que debió hacer este funcionario. Hay que recordar que cuando nosotros decidimos dar declaraciones sobre casos tan sensibles como este, estamos definitivamente revictimizando. Hay que tener mucho cuidado. Y esta revictimización, es decir, hay muchas personas que se ofendieron, yo me ofendí por estas declaraciones, pero que irónicamente no se ofenden cuando hay otro salvadoreño pidiendo sanciones para El Salvador cuando las van a sufrir los más vulnerables. O no se ofendieron cuando inmediatamente después de las declaraciones del ministro sentaron a la madre de los dos jóvenes desaparecidos a dar declaraciones y a llorar frente a las cámaras. No me diga que se ofendió por pero que no se ofendió por lo otro, porque ese es un doble estándar de moral. Definitivamente ambas situaciones estuvieron mal, ambas significan revictimización. No puedo imaginarme que me utilizan para sentarme en los medios y atacar al gobierno sufriendo lo que esta señora está sufriendo en mis más sentido. De verdad me solidarizo con el sufrimiento. Lamentablemente así es como tenemos la realidad. Tenemos funcionarios que pueden mejorar la capacidad de comunicar la información, sobre todo cuando es producto de la gestión de su función, no revictimizar. Y lo mismo para los abogados debieron estar ahí, pero no la madre de las víctimas, porque también es una ofendida a ella. Eso también fue revictimización y merece la misma condena que lo primero. Entonces, ¿qué es lo que pasa cuando nosotros estamos en coyunturas como la actual, que hay una alza que no conocemos como ciudadanos de asesinatos y de desaparecidos que está sucediendo justo en esta semana, y que aparecen funcionarios pidiendo pena de muerte nuevamente? Miren, me opongo, opuesta totalmente a la pena de muerte, a la aplicación de la pena de muerte, no solamente porque El Salvador ha firmado tratados internacionales que protegen y tutelan la vida y que tendríamos que salirnos y modificar la Constitución, sino que es el hecho que en El Salvador tenemos, hay estudios que determinan que en El Salvador tenemos un sistema judicial ineficiente, corrupto, incapaz. Y no hablo de todos los jueces, pero sí hace falta mucha preparación, hace falta estructura, hace falta voluntad política de hacer las cosas, hace falta verdadera independencia, imparcialidad. Entonces nosotros no podemos someter a las personas a que se sienten, y no es válida la crítica, es que a usted no le han matado ningún familiar, licenciado, y por eso opina así. No, miren, no hace falta para tener empatía que le maten a alguien o que le desaparezcan a alguien. Simplemente se trata de ver la realidad tal cual es. Las pandillas son hijas del Estado fallido de El Salvador. Entonces, ¿por qué vamos a revictimizar a los familiares? Porque ¿qué pasa si matamos por condena o que incluso en una reyerta con las autoridades fallece uno, o metemos a la cárcel a varios, pero tienen familia también? Y familia que sufre las consecuencias directamente, porque aquí cuando yo les digo hay que atacar el problema de raíz, es que el Estado tiene que generar las condiciones para que todos los salvadoreños tengamos acceso a vivienda digna, a calidad de vida, a educación, a medicinas, a todo. Entonces hay personas que buscaron el camino fácil para satisfacer sus necesidades. Dentro de estas personas están los grupos pandilleriles, y estas personas ya tienen generaciones que han crecido en un ambiente sin normas, en un ambiente en donde los derechos de los demás no valen nada porque ni siquiera los conocen. Entonces, estas personas son generaciones, podríamos decir algunos ya perdidas, pero que realmente para resocializar no podemos darles el mismo tratamiento de la delincuencia común en centros penales. Esos programas con los que se rehabilita a reos que cometen delitos comunes no puede ser, no debería ser el mismo programa de rehabilitación de un pandillero, porque difícilmente es el mismo nivel de desprecio hacia las normas de sana convivencia entre ciudadanos.
Se necesita algo más fuerte, algo diferente, un trato diferente para tener el mismo acceso a la rehabilitación, resocialización y reincorporación a la sociedad de lo que habla la Constitución de la República, que es el objeto o la finalidad de la pena. Entonces nosotros decimos, pena de muerte, dicen algunos funcionarios, ¿no? Si con el nivel de falibilidad humana y le sumamos el nivel de corrupción y le sumamos el nivel de incapacidad técnica, el nivel de insuficiente estructura instalada y vamos a someter a alguien a la posibilidad de asesinarlo como condena por el cometimiento de delitos, con todas estas situaciones que podrían darse. Y como dicen por ahí, más vale 10 personas culpables libres que un inocente muerto por una condena equivocada o por una condena por sesgo o por una condena por corrupción. Hay muchos factores. A mí lo que me parece es que, como yo me opongo definitivamente al tema de la pena de muerte en cualquier plano, pero en este preciso punto sobre la criminalidad de estructuras terroristas como las pandillas y las maras, pues entonces si les interesara en algún momento llevar a debate parlamentario la implementación de la pena de muerte en El Salvador, yo les suplico que de verdad por favor incluyan también a los corruptos que creen que con devolver el dinero su corrupción terminó, porque hay que tener claro un aspecto. Los corruptos que visten de corbata y que usan trajes bonitos y que estudian en universidades extranjeras que le cuestan mucho al Estado en algunas ocasiones, ese tipo de corrupción mata más que la delincuencia de pandillas. Porque al final del día, las pandillas son hijos de muchos de estos funcionarios que llevan años de estar en el ejercicio de funciones en El Salvador. Entonces, asesinos estos, asesinos aquellos, solo que aquellos visten bonito y se nos presentan como con una gran preparación, pero preparación para irnos a robar, y lo que roban al final del día son las oportunidades para que todos los salvadoreños tengamos las mismas oportunidades de calidad de vida y de vida digna que algunos funcionarios muy fácil hablan desde su burbuja de comodidades. Entonces, por otra parte, quiero también llamar la atención sobre otro aspecto de esta misma coyuntura, y es el tema de las noticias falsas. Porque algunas noticias, definitivamente lo vimos, por lo menos yo vi en la página oficial de la Policía Nacional Civil, que tuvieron que estar desmintiendo falsos reportes de asesinatos, falsos reportes de encuentros o de fuego cruzado que había en diferentes lugares. Y fíjense que lo que genera todo esto de las fake news o de las noticias falsas es la movilización de todo el sistema, la movilización de equipos policiales hacia el lugar. Esas son herramientas que pueden ser utilizadas para prevenir el delito en donde de verdad está sucediendo. Pero hay gente tan malintencionada que poco les falta celebrar en redes el alza de los casos de muertes solo porque por poder afirmar que el plan control territorial está fallando. De verdad que poco les falta para celebrarlo cuando son vidas de los salvadoreños, vidas de nuestros hermanos los que están, al final del día son siempre los que ponen los muertos, los más vulnerables en esta situación, pero poco les falta para celebrarlo. Entonces hay mucha desinformación, hay fake news con toda la mala intención de generar como si esto es más grande de lo que es. Por supuesto que es grande, una vida es suficiente para que importe todo el movimiento del aparato estatal, pero no por fake news. Miren, todo lo que produce una noticia falsa es el desgaste, es la mala utilización de nuestros recursos, de nuestros impuestos, como incluso en casos en donde la Fiscalía procesa deudas o procesa préstamos o procesa que una muchacha en Estados Unidos le mandaba a un familiar dinero para que estudiara la carrera de abogado, pero no le estudió. Eso no es estafa. Pero es un gran desgaste de todo el sistema, de todo el aparataje por ignorancia o por lo que ustedes quieran, pero eso nos afecta directamente como salvadoreños, porque eso significa que no se están utilizando eficientemente los recursos y que hay ciudadanos que malintencionados están definitivamente interviniendo para que esto suceda. Por favor, las fake news, las noticias falsas, esta movilización innecesaria de policía, no nos ayuden en nada. O sea, comportémonos como verdaderos salvadoreños. Al final estamos todos en el mismo barco. Y recordemos, miren, si esto es una tregua, si son fuerzas oscuras, es cuestión de tiempo que se va a saber. Nada más hace falta capturar a algunos delincuentes hoy o dentro de algunos años
que lo van a contar todo. De la misma manera que nos hemos enterado hoy, nos vamos a enterar después. Si esto es financiamiento para que estén asesinando más salvadoreños o si esto es un pacto del gobierno, lo que sea, en este momento es una especulación y definitivamente lo vamos a saber con el tiempo. Denuncie en redes, denuncie, vaya personalmente ante las autoridades. Este tema de los desaparecidos es verdaderamente sensible. Las víctimas lo último que quieren es ser revictimizados. Por este lado, por este otro, respetemos. Y yo creo que eso es una cuestión de todos. No me digan que porque no lo he tenido no pienso igual. Esta es mi opinión, esto es lo que quiero compartirles sobre este tema de los desaparecidos y lo que ha sucedido toda la semana con el alza de los asesinatos. Voy a leer sus opiniones, las tengo siempre muy a bien estudiarlas. Les agradezco su sintonía como cada viernes. Les deseo mucha salud, cuídense bastante, las medidas de bioseguridad, si Dios lo permite. Nos escuchamos el próximo viernes. Hasta pronto.